Hola, muy buenas tardes. Les saludo cariñosamente a todos ustedes, en especial a nuestros queridos directores de la sede de Providencia allá en la calle Luis Montaner, Andrés Espejo y Lorena Ravelo, sus hijitas. Un saludo también a su ministerio, un ministerio de personas que son un gran desafío, muy queridos ustedes, a muchos les conocemos. Y bendecir sus vidas. Hoy estamos compartiendo el mensaje de hoy. Lo compartimos junto a las sedes de Recoleta, la sede de Quilicura, Manuel Montt, Maipú, Mayarauco, Peñalolén. Y por supuesto, como todos los días sábados, transmitimos nuestro mensaje a la tercera y cuarta región, nuestra sede allá en La Serena. Pero en especial, por supuesto, a ustedes, la iglesia allá en Luis Montaner, la sede de Providencia. Chile vive un proceso muy especial, un proceso bastante difícil, que pensando en esto, en todo lo que se está viviendo en Chile, en lo personal me hace definitivamente mirar a Dios, mirar al Señor. En estos días reflexionaba en el Salmo 73, cuando el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Nada deseo en la tierra. Y es lo que sucede cuando comenzamos a vivir este proceso tan importante, que es el proceso que Dios nos lleva de su mano. Comenzamos a conocer a Dios, Dios se comienza a revelar a nuestra vida, comenzamos a conocernos como Dios nos conoce. Y comenzamos a dejar de lado esas cosas que eran importantes para nosotros, aquellas cosas que llamaban nuestra atención, ¿sí? Girábamos en torno a esas situaciones, eventos importantes. Pero cuando conocemos a Dios, comenzamos a entender que Él es importante. Y me identifico con lo que dice el salmista: fuera de ti yo nada deseo. Nuestro país vive una situación, como decía, bastante difícil. Pero Dios está por encima de cualquier situación, de cualquier crisis que podamos vivir hoy en Chile. Muchos están generando cierta incertidumbre, personas que hoy desarrollan mucho temor, inseguridad. El escenario futuro se vuelve bastante incierto. A pesar de todo eso, nuevamente, fuera de ti yo nada deseo. El mensaje de hoy lo hemos querido titular: la posibilidad es de Dios cuando es una imposibilidad para el hombre. Y he querido centrar el mensaje de hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quisiera invitarte que oremos, pidamos al Espíritu de Dios su dirección, pidamos su presencia, y que la palabra de Dios pueda ir directamente a lo más profundo de nuestro ser. Que Dios tome su palabra y traiga luz a nuestras vidas. Que hoy podamos entender muchas cosas que posiblemente han sido cosas ocultas, cosas que hoy día necesitamos entender, cosas que Dios hoy día nos quiere revelar, pero posiblemente no lo veíamos así. Que Dios nos dé sus ojos para mirar desde su perspectiva aquellas cosas que Dios quisiera revelar a lo más profundo de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has dado tu presencia. Y somos privilegiados al poder contar contigo, saber que tú nos has llevado a desarrollar estas reuniones, a desarrollar iglesia en tantos hogares, para ser, Señor, nutridos y ministrados por tu Santo Espíritu. Sé que tú has puesto una mesa delante de nosotros. Has puesto una mesa, Señor, para ser alimentados por tu Espíritu Santo, para ser fortalecidos. Y estoy seguro que vas a traer luz, vas a traer revelación a nuestras vidas, para entender aquellas cosas que tal vez por mucho tiempo han sido ocultas,
reservadas a nuestro corazón. Hoy, Señor, tú nos permitirás entenderlas. Quisiera bendecir este tiempo, bendecir a todos aquellos que hoy se nos unen en esta reunión. En esta iglesia, Dios, que nos permites desarrollar en este día. Quiero alabar y bendecir tu nombre y darte muchas gracias por todas aquellas conexiones, todos aquellos que hoy se conectan a esta transmisión. Bendecirles en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo 16 del Evangelio de Juan, el capítulo 3, es uno de los versículos más citados de toda la Biblia, y esto con mucha razón, porque es un versículo donde está contenido el mensaje del Evangelio. Aquí se nos habla de la persona de Jesús, se nos habla del Hijo de Dios. Hay muchas cosas que para el hombre se vuelven un imposible. La vida misma es un imposible para el hombre. Traer vida biológica, producir vida biológica no es posible, porque la vida la trae Dios, es un milagro de Dios. Tratar que alguien regrese de la muerte a la vida es imposible. Apocalipsis capítulo 1 dice el versículo 18, Juan dice, hablando de Jesús, Él es el que vive, ¿sí? Y el que estuvo muerto y el que tiene las llaves de la muerte. Es un imposible poder contar todas las estrellas del universo, es imposible poder llamar a todas las estrellas por su nombre. Durante los últimos 20 años el telescopio Hubble ha enviado una serie de imágenes, ¿sí? Del universo observable. Los científicos calculan que en el universo hay alrededor de 100 a 200 millones de galaxias. Y las galaxias que son similares a la Vía Láctea, a nuestra propia galaxia, cuentan con alrededor de 200.000 millones de estrellas. O sea, estamos hablando de un número que impresiona el corazón del hombre. Pero dice el salmista en el Salmo 147, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Es posible para Dios, pero es imposible para el hombre poder contar todas las estrellas del universo. Cambiar el orden de las estaciones es imposible. Que cambiemos a nuestros padres, por supuesto que también es imposible. Y en este pasaje de Juan, capítulo 3, Juan nos habla de cuatro imposibles para el hombre que, como digo, son posibles para Dios. La posibilidad es de Dios cuando es una imposibilidad para el hombre. Cada vez que nos hacemos a un lado, cada vez que reconocemos que no podemos, cada vez que reconocemos que somos personas con muchas limitaciones, que somos personas muy frágiles, cada vez que bajamos nuestros brazos y nos rendimos ante Dios para permitir que Él pueda intervenir, entonces hablamos de una posibilidad de Dios. Muchas veces hemos contado aquella historia de este hombre que Dios habla con él y le dice, cada vez que salgas de tu casa, antes de ir a trabajar, saldrás y vas a empujar aquella roca. Este hombre, todos los días, antes de irse a trabajar, salía de su cabaña, fuera de su puerta, de la puerta de su casa, estaba esta roca, y él trataba con todas sus fuerzas, sí, trataba de empujar la roca. Y pasó un día, pasó una semana, pasaron los meses y pasaron muchos años hasta que el hombre comenzó a experimentar una tremenda frustración, comenzó a enojarse y finalmente él habló con Dios muy enojado y le dice, ¿por qué me mandas? ¿Por qué me envías a empujar esta roca? Porque no he podido moverla. Y Dios lo miró con mucha ternura, como mira a cualquier persona, y le dice, en ningún momento yo te exigí que movieras la roca, pero que sí la empujaras. Ahora, después de todo este tiempo, mírate, eres un hombre fuerte, eres un hombre maduro, te has fortalecido, tus brazos están fuertes, eres otra persona. Las circunstancias de la vida son inamovibles, nadie las puede cambiar, pero sí podemos tener una actitud diferente ante las circunstancias de la vida, lo cual también muchas veces es muy difícil. Pero para este hombre era un imposible mover la roca.
Y Juan menciona 4 imposibles para el hombre que son definitivamente posibles para Dios. En primer lugar, dice ahí en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es imposible amar a los demás sin antes ser amados por Dios. El amor es una necesidad que desde muy pequeños, tú te debes de acordar, exigíamos a nuestros padres. ¿Traducido en qué? Traducido en atenciones, traducido en aceptación. Queríamos el valor de nuestros padres, queríamos la presencia de nuestros papás. Y es natural que todos necesitemos amor, pero no es posible fabricar suficiente atención hacia los demás. No es posible entregar suficiente aceptación. El valor personal que todos, por supuesto, buscamos no es algo que podamos fabricar, no es algo que esto se pueda comprar. Y es aquí donde entra Dios, donde cuando nosotros nos hacemos a un lado, Dios comienza a revelarnos su amor. Dice en la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pablo decía, sin amor yo nada soy. Juan dice en su primera carta, el amor es de Dios. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice, Dios es amor. No es posible amar sin conocer el amor de Dios. El amor de Dios es algo que se nos debe revelar a nuestras vidas. Es necesario, es fundamental. Tú y yo lo necesitamos, pero el amor de Dios se nos debe de revelar. Dice Romanos capítulo 5, el verso 5 de la Nueva Traducción Viviente, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No es posible llenarse con el amor de otros, pero sí es posible que nos llenemos con el amor de Dios. El amor de Dios que nos llena el Espíritu Santo, el amor de Dios con que nos llena el Espíritu Santo determina muchas cosas en la vida de una persona. En primer lugar, determina nuestra identidad. Podemos decir, soy un hijo de Dios. El amor de Dios en la vida de una persona determina también su posición. El apóstol Pablo dice, porque estamos sentados en lugares celestiales. Cuando el amor de Dios te llena, también determina tu permanencia, tu pertenencia. Es decir, tú puedes confesar con tus labios, sé de dónde soy, pertenezco a la iglesia del Señor, pertenezco al cuerpo de Cristo, soy de la familia de Dios. El amor de Dios, una vez que llena a una persona, determina también su vida en cuanto a la calidad. Determina la calidad de nuestras relaciones con las demás personas, determina mis decisiones, determina mi actitud ante la vida. Por esa razón Pablo dice, y esa esperanza no acabará, que refleja el amor con el cual Dios a nosotros nos llena. Alguien me decía, en sus inicios de la vida cristiana, me decía, cuando yo llegué a Cristo, cuando comencé a conocer a Dios, me di cuenta de lo que era capaz. Yo era capaz de entregar cualquier cosa en mi vida con tal de recibir un poco de amor. Es imposible amar a los demás y amarnos nosotros sin antes ser amados por Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 dice además, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible dar lo suficiente sin antes recibir de Dios lo suficiente. Es imposible dar lo suficiente sin antes recibir de Dios lo suficiente. ¿Qué significa que algo sea suficiente? Quiere decir que damos la cantidad apropiada, damos la porción adecuada, sin faltar nada para todo aquello que se necesita. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Cuál será la porción necesaria? ¿Cuánto es necesario darle a los otros? ¿O cuánto es
lo que los otros esperan de mí. ¿Cuánto es la porción correcta para los seres humanos? ¿Cuál es la porción correcta para yo poder decir hoy día, estoy saciado, estoy completo, estoy satisfecho? Ninguna. No existe una cantidad. Porque esa porción se vio reflejada cuando el Padre dio al Hijo allá en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel, en su transitar por el desierto, ellos fueron conociendo a Dios poco a poco. Poco a poco Dios se fue revelando a la vida de este pueblo. Y una de las cosas que Dios le reveló al pueblo, pasaron por muchas pruebas, vivieron muchos eventos muy difíciles, pero después de pasar por estas dificultades, ellos se iban fortaleciendo e iban conociendo a Dios. Y una de las cosas que conocieron de Dios, que les fue revelada de Dios, es que Dios era suficiente para ellos. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 24 y 25, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Y dice el Salmo 73, el versículo 26, la Nueva Traducción Viviente, NTV, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Interesante lo que dice el salmista en este salmo. A pesar de lo que a mí me pueda suceder, Dios para mí lo es todo. Esa es mi porción. Entonces, ante estas preguntas que yo hago, ante estas preguntas podemos hoy día responder. La cantidad suficiente para cualquier persona es Cristo. Todo lo que una persona necesita, por muy pequeño que sea, por muy adolescente o por muy adulto que pueda ser esa persona, todo lo que necesita es la porción que se ve reflejada en la persona de Jesús. Dios se apareció a Abraham, tú sabes la historia, la has leído muchas veces, y Dios le prometió un hijo. Pero en el camino, en el transitar de la vida de Abraham, en su vida él se desanimó porque vio un imposible para él. Se le había prometido un hijo, pero lo veía como algo imposible. La condición propia de su esposa Sara, del propio Abraham, todo eso era muy difícil para que él entonces pudiera tener un hijo junto con su esposa. Y en Génesis capítulo 17 Dios se le apareció. Esto sale relatado en el capítulo 17 del libro de Génesis. Y dice allí que Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué le quiso decir? Soy el Dios todo suficiente. Es imposible amar a los demás, amarnos nosotros, sin antes ser amados por Dios, sin antes conocer el amor de Dios. Y es imposible dar lo suficiente, sin antes recibir de Dios lo suficiente. Algo más nos dice el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y dice, para que todo aquel que en Él cree. Podemos creer en los demás, en la práctica lo hacemos, tú y yo lo hacemos, ¿sí? Uno cree en el piloto del avión, tú y yo nos hemos montado en un avión y por supuesto creemos. Creemos cuando la persona viene y nos regresa al vuelto, rara vez me ha pasado. Rara vez uno lo revisa, uno ve el dinero regresado. Creemos, pero no es posible creer en una persona y pensar que nunca nos fallarán. La verdad es que los modelos más importantes que uno ha tenido en la vida, que hemos tenido tú y yo, esos modelos, siendo personas tan importantes, esos modelos a nosotros nos han fallado. Fallamos porque es lo natural del ser humano, es parte de nuestra naturaleza fallarle a los demás, pero Dios no falla. Fallar a los demás porque es una de las tantas consecuencias de la caída del hombre. El hombre decidió hacer su vida totalmente separado de Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Estaba Pablo y Silas llevando el mensaje allá en Filipo, en la ciudad de Filipo, y fueron encarcelados. Eso es lo que nos cuenta el capítulo 16 del libro de los Hechos. Fueron llevados a la cárcel. Ellos, a pesar de todo eso, dice que cantaban. Y por un acto sobrenatural de Dios,
las puertas de la cárcel se abrieron. Había un carcelero, el famoso carcelero de Filipo, que se había quedado dormido, y cuando él se despertó con todo este movimiento, él vio que la puerta de la cárcel estaba abierta y él quiso terminar con su vida. Pensó que tanto Pablo como Silas habían escapado, y escuchó la voz de Pablo y le dijo: no te hagas daño, nosotros estamos aquí. El hombre, con un temor, se fue a las rodillas de ellos y les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y esa fue la respuesta, ¿no? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El creer en la persona de Jesús para este carcelero no solamente trajo un efecto en su vida, sino que también trajo un efecto, ¿sí? Se vio la consecuencia en la familia. Cree en Jesús, tú, pero también esto va a afectar a tu casa. Entonces, cuando crees en quien debes creer, cuando tú crees en quien debes de creer, tendrá un efecto en los más cercanos a ti. Dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 de la NTV: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Por esta razón es parte de nuestra vida decir: si Dios quiere. Y creo que tú has escuchado de muchos, cuando uno hace planes y dice: oye, nos vemos mañana, oye, nos juntamos, que esto y con lo otro, y vamos a hacer tal cosa. Y alguien dice: de todas maneras, si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque es imposible creer en otros sin antes creer en Dios. Nosotros confiaremos, creeremos, lo haremos siempre y cuando Dios así lo permita. Es imposible creer en otros sin antes creer en Dios y conocer su corazón. Y por último, que considero que es lo más importante, dice el versículo 16 de Juan capítulo 3, nuevamente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo cuarto: es imposible ser salvo sin antes creer en el sacrificio de la cruz. La Biblia enseña que ninguna cantidad de bondad humana, ningún esfuerzo humano, ninguna moralidad humana o algún tipo de actividad religiosa puede ganarse la aceptación de Dios. No hay nada de estas cosas que nos pueda llevar al cielo. El hombre moral, el hombre religioso, el hombre inmoral, el hombre no religioso, todos ellos están, todos en el mismo bote. Es decir, todos ellos están separados de la gloria de Dios. Todos ellos separados de la perfecta justicia de Dios. Y dice Romanos capítulo 3, versículos 9 al 10 de la NTV: ahora bien, dice Pablo, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Delante de Dios, todos los seres humanos estamos desnudos. Todos los seres humanos somos indefensos. Delante de Dios, todos, no hay diferencia, somos sin esperanza en nosotros mismos. Ninguna cantidad de una buena vida nos puede llevar al cielo. Nada de lo que podamos hacer, nada, absolutamente nada, nos puede a nosotros hacer merecedores de la vida eterna. ¿Cuál es entonces la solución? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice Juan: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es debido a lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú vienes por primera vez, si esta es tu primera conexión, si es que hoy te invitaron, o tal vez es tu segunda invitación, tu tercera invitación, pero aún no te has encontrado con Jesús, puedes recibir a aquel que es el Hijo de Dios como tu Salvador personal, confiando en la persona de Cristo,
confiando que lo que Él hizo en esa cruz, su crucifixión y su muerte, han hecho morir también tus pecados. Toda persona sin Cristo debe venir a Dios del mismo modo, como personas que reconocen su pecaminosidad, que repudian cualquier forma de obras humanas para poder salvarse. Tú hoy día puedes confiar en la persona de Cristo, únicamente por medio de la fe. Es imposible ser salvos. Es imposible ser salvos sin antes creer en lo que Dios hizo por medio de Jesús en esa cruz. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, y termino con esto, dice el capítulo 18, versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No podemos amar, pero Dios nos amó primero. No podemos amar, pero Dios nos amó primero. No podemos dar lo suficiente, pero Dios fue suficiente en aquella cruz. No podemos llegar y creer en los hombres, pero sí podemos creer primero en la persona de Jesús. Y no podemos ser salvos, pero sí por medio del sacrificio de la cruz. Yo te invito a que oremos y demos gracias a Dios, porque Él le está dando en este tiempo la oportunidad a muchos de poder tener ese encuentro con aquel que fue a la cruz, dio su vida en esa cruz, murió, fue sepultado, pero venció la muerte. Jesús resucitó. Padre, te damos gracias por este encuentro, gracias por este tiempo, gracias, oh Dios, por darnos tu Espíritu Santo, para entender estas verdades tan poderosas. Gracias, Dios, por aquellos que se conectan por primera vez. Tal vez es tu segunda o tercera vez, pero aún necesitas conocer a aquel que dio su vida por ti. El destino eterno de cualquier persona es algo que se decide en este momento. No podemos esperar. No debemos esperar a que algún día nos decidiremos por Él. Existe una realidad eterna. Y para pasar esa eternidad junto a Dios, tú necesitas de Cristo. Hay muchos imposibles. Hay muchas situaciones que de seguro hoy te mantienen frustrado, enojado y amargado, porque tú no las puedes resolver. Pero cuando nos damos cuenta y somos conscientes y actuamos de una manera donde bajamos nuestros brazos y nos rendimos a Dios, nos hacemos a un lado y Dios comienza a intervenir. Y Dios quiere intervenir hoy día en tu vida. Dios quiere que sepas cuánto Él te ama. Dios quiere que sepas que puedes creer en Él. Dios quiere que sepas que Él es más que suficiente, más que ninguna otra cosa, más que ninguna otra persona. Te has aferrado al hombre, has buscado allá afuera, pero no has podido encontrar y te das cuenta que ha sido así. Pero Dios quiere llegar a tu vida. Dios te está diciendo que Él es el Dios de lo imposible del hombre. Dios lo puede hacer por ti. El mismo Señor lo dijo. Lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Tal vez esa enfermedad que has arrastrado por tanto tiempo. Y te invito que te pongas de pie en este momento. Levántate en un acto de fe. Esa enfermedad que has arrastrado y que ha sido un imposible para ti. Dios quiere demostrar. No necesita hacerlo, pero por puro amor. Dios quiere tocar tu vida y quiere tocar tu cuerpo y arrancar esa enfermedad de tu cuerpo. Ese tormento que has vivido por tanto tiempo. Te has sentido solo y no has encontrado en nadie, en ninguna persona, quien pueda mitigar esa soledad, porque es imposible. No fuimos creados
para llenar a otros. Fuimos creados tan solo para acompañarnos, tan solo para estar allí, sin siquiera poder entendernos, poder entender lo que sucede en el corazón de un ser humano. Pero Dios sabe qué te sucede. Dios sabe qué está pasando en tu interior. Dios sabe qué está ocurriendo en lo más profundo de tu ser. Permite que Dios intervenga. Permite que Dios lo haga. Permite que Dios vaya a lo más profundo de tu corazón y Él pueda arrancar aquellas cosas que Dios no quiere que estén allí. Permite que Dios actúe en tu vida. Deja a Dios actuar. Dale un tiempo a Dios. Hazte a un lado, baja tus brazos, ríndete a Dios. Confiésale a Dios que es imposible todo aquello que has tratado de hacer. Es imposible seguir viviendo con esa actitud. No puedes, porque te frustras, porque te amargas, te llenas de enojo. Y bien sabes que la ira comienza a provocar daño en tu salud mental, provoca daño en tu salud emocional, en tu salud física. Dile a Dios ahí donde tú estás: reconozco que he tratado de hacer muchas cosas, he tratado de fabricarme una vida, he tratado de comprar el amor, la aceptación, el valor. He salido a buscar cariño, pero me doy cuenta que nada de eso me ha servido. No he podido, Dios. Quiero hacerme a un lado. Quiero confesar que no puedo. Quiero declarar, Dios, que tú eres más que suficiente para mí y que te necesito. Si has llegado a este lugar, si has llegado a esta reunión, si has sido parte de este mensaje, dale una oportunidad a Jesús. Dile: Jesús, confieso que tú eres Dios, que fuiste a esa cruz a dar tu vida por mí. Confieso que eres el Dios encarnado. Eres aquel verbo que se hizo carne, que fue crucificado por mí, fue muerto por mí, sepultado por mí. Pero también confieso que resucitaste y venciste la muerte por mí. Creo que eres Dios y que eres el Salvador a quien necesito. Creo que eres el único que puedes dar vida eterna. Hoy te recibo como mi Salvador. Pero también quiero declarar con mis labios que mientras viva en esta vida, necesito de alguien que tome el timón de mi vida y me guíe y me dirija. Y ese eres tú, Señor Jesús. Te invito y te recibo como mi Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Honro y bendigo tu palabra, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que hoy han participado de esta mesa generosa, abundante, que has servido tú, amado Dios. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos adorar, queremos exaltar. Oh Jesús. Oh Jesús. Toda nuestra adoración a ti. Majestad y gloria rodean tu persona. Autoridad y honra pertenecen a ti. Sí, Señor. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán. El cielo y la tierra pasarán,
pero tu reino permanecerá. Y todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente. Majestad y gloria rodean tu persona. Autoridad y honra pertenecen a ti. Se inclinará, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasará, pero tu reino permanecerá. Y todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente. Solo a ti la gloria, solo a ti la gloria. Hosana, altura y gloria en la tierra. Hosana en las alturas y gloria en la
a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre. Y tuyo es el reino, Tuyo es el poder, tuya es la gloria. siempre. Amén. Bueno, solamente para concluir, primero agradezco a Dios por nuevamente la invitación, poder compartir con ustedes allá en la sede de Providencia, un ministerio muy querido, y por supuesto a sus directores, Andrés y Lorena. Pero concluir con lo siguiente: 4 cosas que son un imposible para el hombre en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Es imposible amar a los demás sin antes ser amados por Dios. Es imposible dar suficientemente a los demás sin antes recibir de Dios lo suficiente. Es imposible, tercero, creer en los demás sin antes creer en la persona de Jesús. Y por último, es imposible ser salvos sin antes creer en aquello que ocurrió, en aquel lugar, el Gólgota, en esa cruz. Jesús dio su vida por ti y por mí. Y nuevamente, Lucas capítulo 18, versículo 27. Él dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. El Señor te bendiga. Ha sido un sábado especial. Hoy ya terminamos este mes de octubre, por supuesto, orando y pidiendo a Dios que Él nos bendiga en los meses que vienen. Que tengas un gran domingo, un lindo fin de semana. Dios te bendiga.